Do you remember the old story ¿Os acordáis de la vieja historia about the monkey? del mono juguetón? He decided to steal some freshly baked items from an open cookie jar. Quiso robar unas galletas que estaban recién horneadas y habían sido puestas en una jarra. He could smell the cookies from afar. Podía oler las galletas desde lejos He wanted them. y quería esas galletas. The jar was open, El frasco estaba abierto and the mouth of the jar was large enough y la apertura del frasco era lo suficientemente ancha for the monkey to insert his hand and grab a fistful y para que el mono pudiera meter ahí su mano y agarrar un buen puñado of Hermana Gati's chocolate chip crunchies. de las galletas de la hermana Kathy, de esas galletas con trocitos de chocolate. There's only one problem. Pero solamente había un problema. The mouth of the jar was not large enough La boca del frasco no era lo suficientemente ancho for the monkey to withdraw his hand para que el mono pudiera sacar el puño with his hand full of cookies. lleno de galletas. And he pulled, Y tiraba, and he pulled, y tiraba más. and he wondered what was going on. Y intentaba descifrar qué estaba pasando. There was no way for him to escape from the trap of his cookie No había craziness manera de poderse escapar con el puño lleno de galletas. as long as he held on to Mientras que agarraba las galletas, To the estaba food. atrapado. the path to freedom was to let the cookies go. El camino hacia la libertad era soltar las galletas, sencillamente. We've been directing our attention this past month to the missionary enterprise. Hemos estado prestando nuestra atención al tema de misiones, But it is not going to be enough for us pero no va a ser suficiente para nosotros simply to agree simplemente estar de acuerdo that that Christ has given the church a mission to fulfill. de que Cristo ha dado a la iglesia una misión para cumplir. It's not enough to agree that we must make disciples of all the nations. Tampoco sirve solamente estar de acuerdo en que debemos hacer discípulos en todas las naciones. This morning I'd like to answer the question, Así que esta mañana me gustaría responder la pregunta, what will it cost us to take this seriously? ¿qué es lo que nos va a costar para tomar esto en serio? It will cost us a decision Nos va a costar tomar una decisión to let lesser things go de soltar cosas menores and to chase after what is more important. y de buscar con ímpetu, con más deseo, las cosas que son importantes. The Bible calls this sacrifice, La Biblia llama a esto sacrificio. and that's what we want to think about this afternoon. Y es lo que queremos, en lo que queremos pensar en esta tarde. We want to look at 3 challenges to sacrifice, Quiero que veamos 3 desafíos con respecto a este tema del sacrificio. and we're going to look at these 3 challenges in 3 passages of Scripture. Y vamos a mirar estos 3 desafíos en 3 pasajes distintos de las Escrituras. The first 2 of them are in the letter of Paul to the Romans, Los primeros 2 lo vamos a encontrar en la carta de Pablo a los Romanos. and number 3 is in Paul's letter to the Philippians. Y el número 3 lo vamos a encontrar en la carta de Pablo a los Filipenses. And what I would like to underscore is this. Y lo que me gustaría subrayar es esto. If you want your life to really count for something, Para que si quieres que tu vida sea trascendente, que cuente para algo, you're going to have to sacrifice what stands in the way vas a tener que sacrificar aquellas cosas que se ponen en el medio, que estorban. and you're going to have to pursue what pleases God and not you. Y vamos a tener que buscar aquellas cosas que agradan a Dios y no a ti mismo. If you have been born again, you understand this. Si has nacido de nuevo, seguramente entenderás esto. But when you really become involved in the Lord's work, you may say, this is going to cost me more than I expected. Pero luego, cuando piensas en que quieres involucrarte más en la obra del Señor, empiezas a darte cuenta de que esto te va a costar más de lo que pensabas. But it is true Pero es verdad that sacrifice is the path to significance from God's perspective. que el sacrificio es el camino hacia lo extraordinario, a lo
sublime, por así decirlo, desde el punto de vista de Dios. If you want your life to really count for something, you have to sacrifice what stands in the way. Si quieres que tu vida cuente para algo significativo, vas a tener que sacrificar algunas cosas que se interponen en el camino. And you must pursue what pleases God. Y luego, con celo, buscar las cosas que agradan al Señor. Challenge number 1 Así que el desafío número 1, from Romans chapter 12, verse 1. y lo vamos a ver desde Romanos capítulo 12, versículo 1. And we'll have it read first in Spanish and then in English. Primero lo vamos a leer en español y luego en inglés. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove or demonstrate what is that good and acceptable and perfect will of God. Challenge number 1, the challenge to sacrifice your own body. El desafío número 1, el desafío de sacrificar tu propio cuerpo. If you want your life to amount to something, Si quieres que tu vida resulte en algo significativo, the Bible says you need to sacrifice your body. La Biblia dice que tenemos que sacrificar nuestros cuerpos. So now that's really strange. Y dirás, bueno, eso es algo extraño, ¿no? Am I supposed to lie on the altar somewhere and die? ¿Debo de colocarme en algún altar, en algún lugar alto y morir? We'll respond to that question in just a moment. Vamos a responder a esa pregunta dentro de un momento. But I want you to see, first of all, the recipients of this challenge in Romans 12:1. Pero quiero que veáis dentro de este punto el primer subpunto, los recipientes del desafío. The text says, I beseech you, therefore, brethren, by God's mercies. Mira otra vez lo que dice el texto. Así que, hermanos, os ruego, dice. Paul is writing to brothers in Christ. Pablo está claramente escribiendo a hermanos en Cristo. And that means that what we're going to talk about this afternoon is only for those who are part of God's Y family. eso significa que lo que vamos a estar hablando ahora tiene solamente que ver con aquellos que son parte de la familia de Dios. You are not born naturally into God's family. No nacemos de forma natural dentro de la familia de Dios. If you say, I've always been a Christian, you are mistaken. Y si dices que siempre he sido cristiano, creo que te equivocas. You become a Christian by placing your faith in Jesus Christ. Nos convertimos en cristianos inicialmente cuando colocamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. This doesn't happen when you're baptized as a little baby. Eso no ocurre cuando eres pequeño o cuando has sido bautizado de pequeñajo. It doesn't happen when you're a little baby, even if you're not baptized. Y tampoco ocurre aunque no hayas sido bautizado cuando eres un bebé. It has nothing to do with baptism. No tiene nada que ver con el bautismo. It has something to do with your understanding of the gospel. Tiene mucho que ver con tu comprensión del Evangelio. If you have placed your trust in Christ, you're one of the brethren. Si has depositado tu confianza en la obra del Señor Jesucristo, entonces nos convertimos en parte de esa familia que llamamos hermanos. If you have not yet done that, Y si todavía no has hecho eso, and if you are counting on your own goodness to make you right with God, y estás quizá confiando en tu propia bondad, en tus buenas obras y no en Dios, then no amount of sacrifice entonces ninguna cantidad de sacrificio, is going to make you useful for the Lord's work. ninguna cantidad de sacrificio te va a hacer útil en la obra de Dios. This challenge is given to the brethren. Este desafío es dado a los hermanos. Second thing I want you to notice about this challenge to sacrifice your own body Y lo segundo que quiero que veáis sobre este sacrificio, cuando hablamos sacrificio del cuerpo, is the basis of the challenge. es la base del desafío. The text says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Nota otra vez lo que dice en el capítulo 12:1.
Dice, os ruego por cuando habla de los hermanos, y apela por las misericordias de Dios. In other words, the reason why we should make this sacrifice Es decir, que la razón por la que debemos hacer este sacrificio is that God has been compassionate toward us. es porque Dios ya ha sido compasivo con nosotros. The word that Paul uses here for mercies means God's viscera. Y la palabra que Pablo utiliza aquí para misericordias, refiriéndose a Dios, está haciendo referencia a las vísceras, The organs of emotion that are here. los órganos de emoción que muchas veces localizamos aquí. God uses our terminology to help us understand how he feels about us. Es decir, Dios está utilizando nuestra terminología humana para describir lo que Él siente en este momento, en esa situación. God is not just an idea. Es decir, que Dios no es solamente una idea, He's a person, an infinite es person. una persona infinita, con personalidad. He loves you. Él te ama, por ejemplo, And he has willingly sent his son to die for you. y voluntariamente ha enviado a su Hijo para morir en tu lugar. We think about the sacrifice Jesus made for us. Muchas veces pensamos en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, Think about the sacrifice of the Father, y ahora piensa en el sacrificio que tuvo que hacer Dios, el Padre, who was willing to pour out his wrath on his innocent son. que estuvo dispuesto a derramar su ira sobre su Hijo inocente. This is the basis of this challenge. Esta es la base de este desafío. Why wouldn't we surrender ourselves Por lo tanto, ¿por qué no vamos a rendirnos a nosotros mismos a Él? to someone who is willing to pay the price for our sin to this extent? Rendirnos a alguien que está dispuesto a pagar ese precio tan alto por nosotros. It makes perfect sense. Realmente tiene todo sentido. What is the challenge itself? Bien, pero ¿cuál es el desafío en sí? He says, I want you to present your bodies as a living sacrifice. Mira lo que dice la Escritura, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Now this is a bizarre Ahora, request. esto sí que es extraño, ¿verdad? Who ever heard of a living sacrifice? ¿Quién ha oído alguna vez de un sacrificio vivo? If you're familiar with the Old Testament, Si estás familiarizado con el Antiguo Testamento, you know that all the sacrifices were dead animals. sabrás que todos los sacrificios que se hacían eran sacrificios de animales muertos. They were made in the place of the worshiper. Era hecho tomando el lugar del que adoraba. There were a couple of other kinds of sacrifice. Habían algunos tipos distintos de sacrificios. There were grain offerings. Por ejemplo, habían sacrificios de grano. There were libations where wine was poured out on the También sacrifice. libaciones cuando el vino era echado sobre el sacrificio. But there were a few living sacrifices in the Old Testament. Pero sí podemos ver algunos ejemplos de sacrificios vivos en el Antiguo Testamento. You don't have to look at the passage in your Bible. No es necesario que vayas al pasaje, aunque puedes anotarlo, el pasaje que vamos a mirar en la Biblia. These are probably familiar passages. Es por estos pasajes que vienen a mencionar, puede que los conozcas ya de antemano. I think of Genesis chapter 22, Pienso, por ejemplo, en Génesis 22, when we read about the offering of Isaac on the altar by his father Abraham. cuando vemos a Abraham poniendo a Isaac sobre el altar de sacrificio. God told Abraham to take Isaac and go to Mount Moriah. Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo Isaac y lo llevase al monte Moriah. Mount Moriah was the very place where Jesus Christ would be crucified 2,000 years later. Por cierto, el monte Moriah sería el lugar preciso donde años de siglos después el Señor Jesucristo sería sacrificado. Isaac was bound hand and foot. Así que vemos en esa escena a Isaac atado de pies y manos. He was laid out on the altar. Se le extiende encima del altar. And the text of Scripture tells us Y el texto de la Escritura nos dice that Abraham took the knife que Abraham tomó el cuchillo and was ready to slit the throat of his own son. y estaba listo para degollar la garganta de su propio hijo. And the angel of the Lord said, "Stop. Y en aquel momento el ángel del Señor le dijo, alto. Now I see that you really believe my Y promise." dijo, ahora veo que estás dispuesto a creer en mi promesa. The New Testament tells us that Abraham considered
that Isaac could be raised from the dead. Y lo que circulaba, creo, en la mente de Abraham es que Isaac realmente, después de degollarle, podía resucitar de los muertos. And so Isaac was still alive, Así que vemos a Isaac que todavía está vivo, but in Abraham's mind he was as good as dead. pero en la mente de Abraham estaba también como muerto. He was a living sacrifice. Era un sacrificio vivo. I think of another example of a living Y sacrifice. podemos ver otro ejemplo de un sacrificio vivo. You can find this in Numbers chapter 8, Podemos verlo en Números capítulo 8, where it talks about the Levites. donde vemos a un grupo llamado los levitas. The Levites were a living sacrifice. Los levitas en sí eran considerados un sacrificio vivo. They were labeled as a wave offering offered to God. Eran conocidos o establecidos como una ofrenda mecida ante el Señor. And so the group of the Levites would congregate before God, Así que el grupo de los levitas se reunirían delante de Dios and the high priest would make some kind of a gesture, y el sumo sacerdote haría algún tipo de gesto indicating that these men would be ready to serve God and the high priestly office. y indicando de que estos hombres estaban listos para dedicarse al Señor y al oficio que el Señor les había dado. The Levites were not dead. Los levitas no estaban muertos, They were alive. estaban vivos, They were standing in the presence of God. estaban en pie delante de Dios. They were a living sacrifice. Fueron un sacrificio vivo. I think about 1 Samuel chapters 1 and 2, Pero podemos ver también otro caso en 1 Samuel capítulos 1 y 2. the sacrifice of Samuel by his mother Hannah. El sacrificio de Samuel por su madre Ana. Hannah had no children, Ana no tenía hijos. and she prayed to God, would you give me a child? Y ella oró a Dios diciendo, por favor, dame un hijo. If you give me a son, Si me das un hijo, I will loan him to you. yo lo cederé, lo rendiré a ti. And a year later, she came back to the tabernacle, Y años después volvió al tabernáculo and she prayed to God in thanksgiving, y oró a Dios dándole gracias. because God had given her a son, ¿Por qué? Porque Dios le había dado un hijo. and Elkanah and Hannah loaned him to the Lord. Y el Canan Hannah, es decir, ella prestó, cedió a su hijo al Señor. And from the age of 3 onward, Y desde la edad de 3 años en adelante, he was in the tabernacle with the high priest Eli, estaba en el tabernáculo con el sumo sacerdote llamado Elí. and he became one of the first major prophets in the Old Y Testament luego period. más tarde, como sabréis, se convirtió en uno de los profetas mayores en Israel. Samuel was not dead, Pero Samuel no estaba muerto, he was alive, estaba vivo. but he was a living sacrifice. Y era un sacrificio vivo. And that is the idea in Romans chapter 12. Y esa es la idea que Romanos capítulo 12 nos ofrece. How does Paul describe this sacrifice of your body? ¿Cómo describe Pablo este sacrificio del cuerpo? He says, first of all, it is not only a living sacrifice, it is holy. Primeramente, nota de que no solamente es un sacrificio vivo, sino también es santo. That means this is an act of consecration. Es decir, que esto se trata sobre un acto de consagración. It is an act of dedication. Es un acto de dedicación. It's not an ordinary thing. Y no es algo ordinario. Why not? ¿Por qué no? You know, there are a lot of people who dedicate themselves to something they think is really important. Verás, hay gente que dedica su vida a cosas que ellos piensan que son importantes. And they make huge sacrifices Y hacen tremendos sacrificios for something that is not going to last forever. para algo que no va a durar eternamente. Imagine that you have a talent for football. Por ejemplo, imagina que tienes talento para el fútbol. You're able to take a sphere pumped up with air Eres capaz de tomar una esfera que está inflada con aire and bounce it on your head y poderla botar en tu cabeza and kick it like this so it goes y into a darle una net. patada para que vaya en el arco sin problema. You can kick it from the front or you can kick it from the back. Le puedes dar patadas delante, detrás, por todos los lados con una maestría. I find this very impressive. Yo veo eso como algo muy impresivo.
impresionante, But it doesn't last. pero no dura, Because once the World Cup is over, porque una vez que termina la Copa Mundial, you're into another cycle and it starts all over again. entras en otro ciclo y todo empieza de nuevo. But to be able to do that kind of stuff, you have to make a huge Pero sacrifice. para conseguir tener esa maestría como futbolista, tienes que hacer un gran sacrificio. You have to sacrifice yourself to do power sprints Tienes que sacrificarte para hacer constantemente sprints de potencia. and juggling the ball. Y luego también para poder trabajar la pelota de una forma equilibrada. And know the strategy on the field. Y conocer la estrategia distinta que tienes que adoptar en el campo de fútbol. Sacrifice means you consecrate yourself to something important to you and you set other things aside. Consagrarse uno mismo significa que vas a estar completamente dedicado a algo y vas a tener que sacrificar algunas cosas, vas a tener que dejar algunas cosas a un lado. So, until the word holy, Romans 12:1 is nothing particularly exceptional. Así que hasta la palabra santo, lo que está diciendo Pablo no es nada excepcional. Because every sacrifice requires consecration. Porque todo sacrificio requiere consagración. But look at the next phrase. Pero nota la siguiente frase. It says, acceptable to God. Dice agradable o aceptable a Dios, placentero a Dios. And this is what makes the sacrifice of your body to God different from the sacrifice of your body for football. Y eso es lo que hace que tu sacrificio a Dios sea diferente del sacrificio que haces para jugar al fútbol. Because when your life is over, Porque cuando ha terminado tu vida, and one day it will be, y un día va a ser así, until now the statistics are not in your favor of eternal survival, hasta ahora las estadísticas de supervivencia eterna no son muy buenas. when your life is over, the only thing that will matter is, was God pleased? Cuando tu vida ha terminado, lo único que realmente va a importar es, ¿estará Dios contento? ¿Estará Dios agradado conmigo? The Bible tells us that life's decisions La Biblia nos enseña que las decisiones que hacemos en la vida are a decision between what will please us or what will please God. son decisiones que van a agradarnos a nosotros o van a agradar a Dios. Are our decisions going to please other people or are they going to please God? Son decisiones que van a agradar a otras personas o son decisiones intencionadas para agradar a Dios. Our text in Romans 12:1 En nuestro texto, en Romanos capítulo 12:1, tells us that when we sacrifice our bodies, this is pleasing to God. dice que cuando sacrificamos nuestra vida de esta manera, esto es agradable a Dios. And that is because God has not asked us to do something He hasn't done Himself. Y esto no es porque Dios no vaya a hacer algo que no ha hecho Él anteriormente. He has sacrificed Himself for us. Es decir, no nos pide algo que Él no haya hecho antes, sino que Él ya se ha sacrificado por nosotros. And so it makes perfect sense for us to sacrifice ourselves for Him in His Así Word. que tiene perfecto sentido de que ahora nosotros respondamos rindiéndonos también a Él. God is not pleased with this sacrifice because He just demands sacrifice. Dios no está contento con este tipo de sacrificio porque simplemente lo demanda. He has sacrificed Himself, and so He asks us to imitate Him. Él se ha sacrificado de antemano por nosotros y nos está pidiendo que le imitemos. And that's why the last phrase is there. Y esa es la razón por la que la última frase está puesta ahí. This is your reasonable Es service. vuestro servicio racional. It is, Culto racional. it is, yes, it's racional, it is logical, it is appropriate, Es racional, es lógico, es apropiado. it makes sense. Tiene sentido. We owe Him everything that we are. Le debemos todo lo que tenemos y somos. So then how can we live our lives for ourselves? Así que, ¿en qué cabeza cabe de que vayamos a vivir nuestras vidas para nosotros mismos? It would be immoral Sería inmoral to be rescued by that infinite price God paid for us, de ser rescatado por ese Cristo infinito que ha muerto por nosotros and then to say, thanks, I'm out of here, I'll do what I want. y luego decir, gracias, me voy, tengo otras cosas que hacer. You say, well, maybe sacrifice in this passage Dirás,
Bueno, puede que sacrificio en este pasaje is a kind of retreat from reality. es una especie de retraerte o alejarte de la realidad. Or maybe it's an act of heroism. O puede que sea un acto de heroísmo. Let me illustrate with a couple of examples. Dejadme que os lo ilustre con un par de ejemplos. During the Second World War, En la Segunda Guerra Mundial, in the Netherlands, en Holanda, my Jewish grandfather decided mi abuelo holandés judío decidió that he was going to commit suicide. de que él iba a cometer suicidio In my father's bedroom, en la habitación, en el dormitorio de mi padre, with my father in the bedroom. y con mi padre dentro del dormitorio. My father was 12 years old. Mi padre tenía 12 años. My grandfather was close to his mid-70s. Mi abuelo estaba más o menos en los años, con la edad de 70 años en esa etapa. My grandfather knew that the Nazi armies were just about ready to invade the Netherlands. Ellos sabían que los ejércitos de los nazis estaban a punto de invadir Holanda. He feared being taken to the camps Y claro, temía el ser llevado a los campos de concentración, in Eastern Europe. allí en el este de Europa. Already it was very obvious that something very sinister was going Ya on a in that esas area. alturas ya se sabía que algo muy siniestro estaba ocurriendo en esa parte del mundo. And so he decided to do what 400 other Dutch Jewish families had decided to Así do. que él decidió hacer lo mismo que otras 400 familias judías holandesas habían determinado hacer. They decided they'll never get me alive. Decidieron, nos pillarán, pero no nos van a pillar vivos. So my grandfather, Louis Heyermans, Así que nuestro abuelo, Louis Hagermans, decided he was going to die at his own choice. él iba a morir, pero bajo su propia decisión, And he would take his son Henry with him. y que iba a llevarse también a su hijo Henry con él. He sealed the windows. Él selló las ventanas, He took a drug. tomó una droga He gave a drug to my father. y le dio una droga también a mi padre And he opened the gas line y abrió el conducto de gas and waited. y esperó. And after some time, the maid who lived upstairs Y después de poco tiempo, la doncella, la señora de limpieza que vivía justo encima, heard my father's shouts from his bedroom. escuchó los gritos de mi padre que en el dormitorio más abajo. She came downstairs, she smelled the gas. Y bajó, olió el gas, She broke down the bedroom door, y prácticamente rompió la puerta abierta and my grandfather and my father's lives were saved. y la vida de mi abuelo y de mi padre fueron salvadas. The sacrifice my grandfather decided to make El sacrificio que mi abuelo decidió hacer was a retreat. más bien fue una retracción, un retirarse. It was, I want to distance myself from what I fear. Era como, yo quiero distanciarme a mí mismo de lo que temo ahí fuera. That's not what this passage is talking about. Y esto no es de lo que está hablando el pasaje en Romanos 12. Romans 12:1 is not talking about a sacrifice motivated by a desire to retreat. El sacrificio del que está hablando Pablo en Romanos 12 no es un sacrificio con el deseo de retirarse a un lugar desierto. But nor is it an act of heroism. Pero tampoco es un acto de heroísmo. There are families in the Muslim world today Hay, por ejemplo, familias en el mundo musulmán hoy who look forward to the day when their son can be shaheed. Anhelan ver ese día cuando sus hijos puedan ser shahid, Their son can be a martyr in the jihad. es decir, que pueden convertirse en mártires en el jihad. They can die honorably for Allah. Se pueden morir jóvenes de forma honorable para Allah. And as it's viewed in certain parts of Islam, that is an act of Y heroism. según se ve eso en algunos círculos
del Islam, eso es un acto de heroísmo. And the family can receive great respect from the community. La familia entonces puede recibir muchos respetos de parte de la comunidad musulmana. And in certain parts of the world, the family will receive a very generous cash payout. Incluso en algunas partes del mundo, incluso reciben buenas cantidades de dinero como recompensa. Romans 12:1 is not talking about an act of heroism. No, Romanos capítulo 12 no está hablando de un acto de heroísmo. If you sacrifice your body, you're not a hero. Si tú sacrificas tu vida, no, de esta manera no eres un héroe. It is really a sacrifice. En realidad es un sacrificio. It might cost you your convenience and your comfort. Puede que te cueste las cosas convenientes que tienes o tu comodidad. You get involved in the lives of other people. Te involucras, por ejemplo, en la vida de otras personas. It might destabilize some things in your personal life. Puede que desestabilicen algo en tu vida personal. And you will find that not everybody agrees with your decision to Y no sacrifice your siempre body. las personas que tienen alrededor están de acuerdo con esas decisiones que vas a tomar. Some people will say, you're insane. Y algunos dirán incluso, estás loco, estás descerebrado. And you might have to set aside a promising career or a comfortable future. O puede que tengas que sacrificar una carrera muy prometedora, o un futuro muy próspero. That's the challenge of sacrificing your body. Ese es el desafío de sacrificar tu cuerpo. I wanted to look much more briefly at two other passages. Y quiero ver brevemente dos pasajes más. The first one is in Romans 15:15-16. El primero lo vemos en Romanos 15, versículos 15 al 16. And as before, we will read it first in Spanish and then in English. Y como antes, vamos a leerlo primero en español y luego en inglés. Romans 15:15-16. 15, versículo 15 de 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacer recordar por la gracia de Dios, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind, because of the grace that is given to me of God, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. This is the challenge Este es el desafío of sacrificing whatever is necessary to invest in people. para sacrificar lo que sea necesario para invertirlo en personas. This passage shows us that Paul saw himself as a kind of priest. Este pasaje nos presenta a Pablo como una especie de sacerdote. He uses this particular term when he talks about ministering or serving. Utiliza esta terminología cuando habla de servir o de ministrar. Liturgos is a term that talks about priestly function. La palabra liturgos habla de una función sacerdotal. In this passage, it's not Paul's own body that's the sacrifice. Y en este pasaje no es el propio cuerpo de Pablo el que es sacrificado, el sacrificio, It's the people. sino el de otras personas. Paul ministers to people and he brings people as a sacrifice Es to decir, God. que él está como tomando a la gente y los presenta como un sacrificio a Dios. These are the Gentiles whom he had led to a knowledge of Se Christ. trata de los gentiles que él había traído al conocimiento de Cristo. So Paul had first offered up himself, Así que vemos que Pablo primero se ofrece a sí mismo and then he was bringing other people as an offering to y God. luego trae a otras personas como una especie de ofrenda a Dios. And the text says that they would be acceptable, verse Y 16. luego nota que también habla de que es aceptable a Dios, agradable. The offering of his body is acceptable to God. Su ofrenda de su cuerpo es una ofrenda aceptable a Dios. And the winning over of people to Christ is an acceptable offering to God. Y también el ganar a otras personas para Cristo es una ofrenda agradable también para Dios. Have you been to a funeral recently?
¿Has estado aquí en un funeral recientemente? It's a good experience to do this once in a while. Es una buena experiencia hacer esto de vez en cuando. I have conducted funeral services many times. Yo he oficiado en algunos funerales varias veces And I have discovered a very surprising fact. y he descubierto algo muy sorprendente. No hearse ever pulls up to the cemetery Ningún coche fúnebre jamás se acerca a un cementerio with a U-Haul trailer con behind it. un remolque de mudanzas arrastrado desde el coche. They don't even bury your stuff with you. Ni siquiera entierran las cosas tuyas contigo. When your life is over, Cuando tu vida ya ha terminado, you and I take nothing with us, ni tú ni yo nos llevamos algo con nosotros, with one exception, sino una excepción, and that's people. y es gente, personas. You have a decision to make Así que tienes una decisión que tomar. to sacrifice your fortune or your fame or your creature comforts De sacrificar tu fortuna, tu fama, tus propiedades, tus comodidades, or you can decide that you're going to hold on to those things. y puedes decidir, no, yo voy a mantenerme bien agarrado a esas cosas. But in the end, you're going to have to let them go anyway, like the monkey. Tarde o temprano vas a tener que soltarlas, así como el mono And, que tenía la mano llena de galletas. and so it is only the smart thing to do. Así que en realidad espero que te des cuenta de que es lo más inteligente que podemos hacer. To sacrifice what God has put into your hands De sacrificar lo que Dios ha puesto en tus manos to rescue other people con el fin from, de poder rescatar a otras personas from an eternity without God. de una eternidad sin Dios. You know, there is a whole movement in our day Verás, hay un movimiento grande en nuestros días of creating churches for a consumer mentality. de abrir iglesias con una mentalidad de consumo. And there are many Christian people Y hay también gente cristiana who decide on a church que deciden participar en una iglesia based on what that church can give them. en base a lo que esa iglesia puede ofrecerles a ellos personalmente. But that's a very small portion of church life. Pero eso en realidad se compone una pequeña parte de lo que es la vida de iglesia. We need to be motivated for what we can give to the church, Más bien debemos ser motivados por lo que podemos dar a la iglesia, so that the number of people who know the Lord is multiplied. para que el número de personas que conocen al Señor en este momento This brings us to one final passage in Philippians chapter 4. pueden ser llevados a Dios. Esto nos lleva al siguiente pasaje en Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 19. Philippians 4:15 to 19. Go ahead and read it for us. Filipenses 4, 15 al 19. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. You Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all, and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. But my God shall supply all your need according to his riches and glory by Christ Jesus. The Philippians were among the poor churches in Macedonia.
Primero quiero que veáis que los filipenses estaban entre las iglesias más pobres de Macedonia. They couldn't afford to give generously, Ellos no podían permitirse el dar generosamente, but they gave beyond what they were able to do. pero dieron más allá de lo que eran capaces de dar. And we read about this in 2 Corinthians 8 and 9. Y vemos esto claramente en 2 Corintios capítulos 8 y 9. Probably some of the members were slaves. Posiblemente algunos de los miembros eran esclavos. Maybe the Philippian jailer was still there with his family and servants. Puede que incluso el carcelero de Filipos estuviera allí con ellos en ese momento como uno de los siervos. But nonetheless, they gave a sacrifice that was acceptable to God. Pero aún así, aunque tenían estas condiciones, dieron de forma aceptable lo que tenían a Dios. And in verse 18, Paul calls this a sacrifice that smells good. Y en el versículo 18, Pablo lo llama ofrenda de olor fragante, olor dulce. This does not mean that God has, it almost sounds blasphemous, a nose that likes perfume. Esto no significa, y puede que esto parezca blasfemo, de que Dios tenga una nariz que le gusta oler el perfume. This is what we call anthropomorphic language. Esto es un lenguaje antropomórfico. God helps us to understand His response to our sacrifice Dios nos ayuda a comprender nuestra respuesta a su respuesta a nuestro sacrificio, by using an analogy we understand. utilizando una analogía que podemos comprender. Do you like things that smell good? ¿A ti te gustan las cosas que huelen bien? If you don't, we should have a talk afterwards. Si no te gustan, déjame que hable contigo después del culto. We like perfume. Nos gusta, por ejemplo, el perfume. A lot of people make money on the good smell of perfume. Hay gente que gana buen dinero con un buen invento de perfume agradable. Or we go to a restaurant and we like the smell of a steak roasting on the grill. O puede que vayas a un restaurante y entres y ya empieces a oler el ajo y el buen filete que se está haciendo en la plancha. And that delight Y esa delicia, is the delight that God has when we bring a sacrifice to Him. y esa delicia que sientes es parecido a la delicia que Dios siente cuando le traemos un sacrificio aceptable. In Philippians 4, the sacrifice is our resource. Entonces, en Filipenses 4, el sacrificio está dirigiéndose hacia los recursos. And so this is the third challenge. Así que este es el tercer desafío. The challenge of giving God our body. El desafío de dar a Dios nuestro cuerpo. The challenge of making the sacrifice of bringing other people to Him. El sacrificio también de traer a otras personas al Señor. And the sacrifice of our resources. Y el sacrificio de nuestros recursos. You say, well, I don't want to let go of my resources. Y dices, bueno, yo no quiero soltar mis recursos. They're mine. Son míos. I worked hard for my resources. He trabajado muy duro por esto. And it's my time. Y es mi tiempo. And it's my talents. Y es mi talento. And it's my training. Y es mi entrenamiento, mi educación. This is my treasure. Esto es mi tesoro. Well, not really. Bueno, en realidad no lo es. Because at the end of your life, they're gone. Porque al final de tu vida se han ido. They're loaned to you Son realmente prestados a ti. for you to be a steward of these Para things. ser un mayordomo, un administrador de estas cosas. You are in a fiduciary relationship with God. Estás en una especie de relación de jurisdicción, por así decirlo. It's His stuff, and you're managing it for Him. Son sus cosas y tú las administras para Él. So you can't take your house to heaven, Así que no puedes llevarte tu casa al cielo, but you can use it to make friends and talk to them about the pero Lord Jesus puedes Christ. usarla para hacer amigos y hablar con ellos sobre el Señor Jesucristo. You can't transform the hours of your week into eternity, No puedes transformar las horas de la semana en eternidad, but you can sacrifice a portion of your free time pero puedes sacrificar una porción de tu tiempo libre to invest in a new disciple. para invertirlo en hacer un nuevo discípulo. You can't make your talent last forever, No puedes hacer que tu talento dure para siempre, but you can use that special interest and ability you have pero puedes usar ese interés especial y tu capacidad que tienes to develop relationships with other people. para crear relaciones con los demás. Your training will probably become outdated with artificial intelligence. Tu formación puede quedar obsoleta quizá con la inteligencia artificial, But the things that you have learned in your profession,
Pero las cosas que has aprendido en tu profesión, you can use in the life of the church lo puedes usar en la vida de la iglesia. and put these things to the disposal of others. Y poner todas estas cosas a la disposición de And, otros. and all of these sacrifices are sweet perfume in God's estimation. Y todos estos sacrificios son como olor fragante, olor dulce en la estimación de Dios. In 1966, En 1966, a middle-aged man un hombre de media edad, coming from the western side of the Berlin Wall procedente del lado occidental del muro de Berlín, approached Checkpoint Charlie. se acercó al policía militar This was que estaba en el punto de control. this was a border crossing between West and East Berlin. Esto era un cruce de frontera entre el Berlín del Este y Berlín del Oeste y Berlín del Este. See, and except for his darting eyes, Y aparte de sus ojos vigilantes, he seemed no different from thousands of other travelers no parecía distinto de cualquier otra persona que estaba alrededor, who braved that infamous passage point from east to west. que estaban cerca, mirando ese punto de entrada de frontera. The man was going from west to east. El hombre en particular estaba yendo del oeste al este. And as he fumbled with his papers, Y según estaba torpemente manejando sus papeles, the American military policeman on duty el policía militar americano que estaba ahí de servicio became very suspicious. empezó a ponerse un poco sospechoso de la situación. And so the policeman took time for a careful examination of the travel Así documents. que tomó especial cuidado para examinar los documentos que le habían entregado. Little did he know Poco sabía that the man standing in front of him was a seasoned intelligence que officer el hombre que tenía delante era un veterano, un hombre de experiencia de la inteligencia de espionaje with the KGB. con la KGB. He packed underneath his coat a automatic weapon, Debajo de su abrigo tenía guardada una arma automática and in his pocket he carried a very small microfilm canister. y dentro de su bolsillo tenía un recipiente con un film con datos secretos. It had very sensitive Western intelligence, Tenía información muy sensible de la inteligencia del oeste. and the information could have a major impact on the outcome of the conflict between the West Y and the esa Soviet Union. información podía tener una influencia tremenda en el resultado de la guerra. The delay lengthened, Y la demora empezó a dilatarse cada vez más. and so the agent realized he was going to have to break and run for it. Así que el agente de secreto decidió que tenía que salir corriendo por su vida. And so with a burst of energy, Y así que en un salto de energía he made his move. hizo su movimiento. And he raced along the barbed wire, Se dirigió a la alambrada, a la valle de alambrada, and the concrete barricade, y allí donde había un muro de hormigón, and the American military policeman shouted, "Stop!" y el militar que estaba de servicio dijo ¡alto! And immediately the sirens came on, Y inmediatamente las sirenas se sonaron and floodlights bathed the area. y los focos empezaron a alumbrar por toda la zona. There were years of espionage that were hanging in the balance. Ahí había años de espionaje en juego. And so he began to claw his way over the barricade. Así que empezó ahí arañando, subiendo el muro, esta barricada que tenía delante. Halt, oder wir veröffnen das Feuer! Halt oder ihr euren das Feuer. Feuer! Feuer. Feuer! Feuer. Feuer! You better stop or we're going to open fire. Si no paras, abriremos fuego. That was a voice that boomed out from the center. Esta voz retumbó desde los altavoces que estaban cerca. But the KGB officer ignored Pero the warning. agente de la KGB ignoró esa advertencia y se quedó allí He continued to scale the wall, y siguió subiendo por este muro. and as he approached the top, Y según llegó ya arriba del todo, the American officer shot off a round, el oficial americano hizo una ráfaga de un tiroteo and the KGB officer fell to the ground, y el agente de la KGB cayó al suelo face down. con cara
hacia el suelo. The military policeman ran to the agent, El policía militar se acercó a aquel agente, rolled him over on his back, le dio la vuelta sobre su espalda and looked into the eyes of the KGB y le officer. miró a los ojos del agente de la KGB. And the KGB officer looked at him with hatred, Y el agente de KGB miró hacia él con odio and he said, y dijo: I'm dying for communism. muero por el comunismo. What are you living for? ¿Para qué vives tú? That's a good question. Es una buena pregunta, ¿verdad? Sacrifice. Sacrificio. Everybody does it for something. Todo el mundo lo hace por alguna causa. And we do that so that life is significant. Y lo hacemos para que la vida tenga significado. But my friend, fame and fortune are not worth the Amigo sacrifice mío, la fama y la fortuna no merecen el sacrificio when you get to the end of your life. cuando llegues al final de tu vida. Nor are the plans of political parties Tampoco seguir los planes de algún partido político or the empty promises of human religion. o las promesas vacías de la religión humana. But the Lord Jesus Christ Pero is. el Señor Jesucristo And sí merece la pena. so is the mission that He gave to us, Y también la misión por la que Él nos ha dado, to yield our lives to Him, para rendir nuestras vidas a Él, to use as He wishes. para ser usadas como Él desea. So those are the three challenges that I want to leave with you this afternoon. Así que esos son los tres desafíos que quiero dejar con vosotros esta tarde. The challenge to yield over the use of your body to God. Uno, el desafío de rendir tu cuerpo para ser usado por el Señor. It belongs to Him anyway. Le pertenece de todas formas. You don't belong to yourself. No te perteneces a ti mismo. He bought you Si eres salvo, Él te compró by His death on the cross. con su muerte en la cruz. And when He rose to new life, Y cuando resucitó de los muertos, He gave you new life. Él dio entonces vida humana. Él tomó vida humana. The second challenge is to invest yourself so that you can offer up people to the Lord. El segundo desafío es de invertir nuestro tiempo para traer personas al Señor. There's no greater joy than this. No hay mayor gozo en el mundo que este. And the third challenge is to sacrifice your resources, Y el tercer desafío es sacrificar tus recursos, your talent, tu talento, your tempo, your time, tu tiempo, your treasure, tu tesoro, your training, tu entrenamiento, whatever else it is, cualquier cosa que sea, to advance the Lord's work, para avanzar la obra del Señor, both here and far away. tanto aquí como en otros lugares muy distantes. This you can take with you Esto into eternity. puede llevarte contigo a la eternidad. My friend, if you want your life to really count for something eternal, Hermano y hermana en Cristo, si quieres que tu vida sea trascendente, que cuente para algo significativo, don't be a fool like the monkey with his hand in the cookie jar. no seas necio como el mono que tenía su mano metida en el jarro de las galletas. Let go of the things that stand in your way Suelta aquellas cosas que están entorpeciéndote and pursue what gives God pleasure. y persigue lo que Dios da a Dios placer. Amen. Me pregunto, ¿quién va a responder a ese desafío? No tienes que hacerlo. I wonder who's going to respond to that challenge. You can do nothing, but I think that would be the worst decision. El pecado de no hacer nada. ¿Os acordáis de aquel que guardó los talentos y los enterró? El Señor le llamó necio, malvado. Remember the steward, the man who received one talent and he decided to bury it? You know what God called him? Wicked. Wicked. What did he do that was so wicked? ¿Qué es lo que hizo que fuera que le marcara como persona malvada? El fallar con su responsabilidad. To fail with his responsibility. Pensemos en esto. Pensemos en el tema que tenemos entre manos. Let's think about this. Let's think about this
concept that are called missions. I wonder if you will be ready to pray to God and say, Lord, not what do you want me to give, but Lord, will you take me? Pensemos en este concepto que estamos tratando sobre misiones. ¿Qué vamos a responder? No, ¿cuánto te voy a dar, Señor? Señor, ¿me aceptarías a mí como ofrenda? Quiero darme a mí mismo primero. Si eso está en orden, todo lo demás va a estar en orden. If that's in order, if giving yourself first, as we see in 2 Corinthians 8, is in order, everything else will be in order. But if that's not in order, nothing else will be in order. Pero si eso no está en orden, nada estará en orden. Ora sobre esto, llévalo a casa, háblalo con tu familia. Sobre todo, háblalo con el Señor. Y luego responde con responsabilidad. Go home, take this with you, talk about this with your family. And then decide what you're going to do. But do it prayerfully. Make sure you include God in the equation. Pero hazlo con oración, incluyendo al Señor en la ecuación. Bien, nos quedan dos especiales de parte del coro.